Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. ¿Por qué llega el quebrantamiento? Proverbios 29, 1 en adelante. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara. Meditamos juntos en esta palabra. Ninguno de nosotros, nadie quiere pasar por quebranto. Nadie desea ser quebrantado, nadie desea quebrantamiento en su vida. Mas, sin embargo, el quebrantamiento es necesario para que venga un arrepentimiento en la vida de las personas. Dios usa el quebrantamiento precisamente para hacer un cambio de corazón. Un corazón duro, un corazón de piedra que necesita ser quebrado, un corazón duro, renuente, rebelde, orgulloso, desobediente, necesita ser quebrantado. Siempre habrá quebrantamiento en el corazón que está endurecido. ¿Por qué llega el quebrantamiento a las personas? Porque Dios quiere. Inicialmente, Dios quiere tratar con nosotros de la mejor forma. La Biblia dice que de una y de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, dice el libro de Job. ¿Por qué llega el quebrantamiento a la vida de las personas? Principalmente a causa del pecado, a causa de la desobediencia. El quebrantamiento es algo que Dios usa para humillar el corazón, para mostrar su soberanía, su autoridad, pero sobre todo para que la persona tenga el deseo de cambiar, tenga el deseo de ser diferente. El quebrantamiento es una de las consecuencias del pecado. Hay cosas que precisamente Dios permite para ser quebrantados en diferentes situaciones. La Biblia nos dice aquí, hermanos, en Proverbios 29, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El quebrantamiento llega a aquellas personas en las cuales se les ha invertido tiempo, amor, compasión, reprensión y enseñanza. Mas, sin embargo, siguen duros y rebeldes, retadores, esos que con la mirada, alzando su cuello, su cabeza, retan. Y parece ser que ellos creen que nadie puede dominarles, ¿sí? Endurecen la cerviz, esa parte del cuello que se endurece para mantener la cabeza erguida, para mantener la cabeza arriba, dura, más bien, mostrando un reto, un desafío, como desafiando la disciplina, desafiando el consejo. Esas personas que levantan la cabeza como queriendo pelear, como retando, son ese tipo de personas, amados hermanos, que son reprendidas, endurecen su cerviz. Dice la Biblia, hermanos, que de repente será quebrantado. El pecado es la razón principal del quebrantamiento, ¿sí? Dios desea que las personas procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas de las veces tenemos la oportunidad de ser reprendidos, de ser exhortados, animados, aconsejados, guiados, pero cuando el corazón se endurece, cuando ya la persona, el hombre, la mujer, el cristiano, el joven, la señorita, la edad que tenga,
no entiende, después de tantos consejos, su corazón se ha rebelado, su corazón se ha endurecido. De repente, dice la Biblia, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Qué interesante es que el quebrantamiento que el Señor da, lo describe como un acontecimiento en la vida de una persona, en la vida de nosotros, de la cual ningún medicamento puede quitarte ese dolor. La única forma de quitarte ese dolor y ese pesar y esa carga y ese sentir por ser quebrantado es a través de arrepentimiento y de rendición y humillarte delante de Dios. No hay medicina que pueda quitar ese dolor, no hay medicamento que pueda aliviar esa carga, sino el arrepentimiento verdadero, genuino. Como dice la Biblia, que el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ninguno de nosotros queremos ser quebrantados por nada. Pero cuando vivimos en desobediencia, cuando vivimos rebeldes, cuando vivimos duros de corazón para con Dios, amando el pecado o amando alguna forma de vida que a Dios no le agrada, amados hermanos, de repente, dice la Biblia, será quebrantado. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Cuando piensas que todo está bien, cuando piensas que eres victorioso, que nadie te puede decir nada, que tú puedes vivir de la forma que tú deseas, de repente vendrá el quebrantamiento. Dios ha estado esperando tu arrepentimiento. Dios ha estado esperando tu confesión, tu humillación delante de Dios, tu entrega. El punto de que tú reconozcas tus pecados delante de Dios y no ha llegado. Porque mucha gente piensa que nada va a suceder cuando vive en rebeldía, cuando vive en pecado, cuando vive haciendo algo desagradable a Dios. Pensamos que nunca va a pasar nada. Y dice la Biblia, hermanos, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Qué tremendo, hermanos, es cuando Dios permite que ni aún las medicinas puedan llegar a curarte, a sanarte. Solamente tienes que pasar por ahí. Solamente tienes que ir a la mera presencia de Dios e inclinar tu rostro, reconocer tu pecado, arrepentirte por el dolor que llevas, por la carga de lo que va a suceder, de lo que va a acontecer. Muchos no hablan del quebrantamiento, pero Dios sigue quebrantando vidas. Así como Dios sigue restaurando y bendiciendo y haciendo obra grandiosa en muchas vidas, también sigue quebrantando vidas, ya sea en disciplina, aquellos que son sus hijos, porque Dios al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo, y muchas de las veces sus corazones son quebrantados para regresar a Dios, para que vuelvan a buscar el rostro de Dios y a servirle. El quebrantamiento es algo que va a llegar de repente, por medio de tu salud, por medio de tu vida, de tu negocio, de tus bienes, de la salud de tus hijos, de lo que más amas. Siempre piensa qué amas más, lo que más amas o tu conveniencia, tu vida, tu pecado, tu forma de vivir. No por nada están pasando las cosas muchas de las veces en nuestras vidas. No es casualidad de lo que vivimos, no es casualidad de lo que estamos pasando. Todo tiene una razón. Y clamas y parece que entre más clamas te va peor. Y tú te preguntas, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites esto?
pues has endurecido tu cerviz, cuando fuiste reprendido, cuando fuiste aconsejado, cuando fuiste guiado, no lo aceptaste. De repente llegó el quebrantamiento y no puede ser a la orden tuya que se quite. No puede ser al tiempo que tú deseas que se quite, que se retire, sino al tiempo de Dios. Es interesante que hay una gran necesidad de que los justos dominen, de que aquellos que agradan a Dios sean más que los que hacen lo malo, que los que hacen lo bueno, que los que obedecen sean más que los que desobedecen y hacen lo malo. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El pecado. Cuando domina el pecado, el pueblo gime. Habrá dolor, habrá tristeza en la familia, habrá desesperación, habrá una sacudida en esa casa, porque alguien va a ser quebrantado. ¿Por qué llega el quebrantamiento, hermanos? Por el pecado, por la desobediencia, por apartarse delante de Dios, por pensar que eres autosuficiente, por creer que no necesitas de Dios, por creer que puedes burlarte de Dios, por creer que puedes hacer las cosas y que nada va a pasar. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Solamente habrá algo que puede sanar y restaurar, que será el arrepentimiento verdadero y el perdón de Dios. Pero para esto van a pasar varias cosas. Tiene que ser quebrantado el corazón. Y es algo que no puedes evitar, es algo que no puedes detener. Qué interesante es que Proverbios habla acerca de la desobediencia que lleva a los pecados de inmoralidad. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Es interesante cómo el necio da rienda suelta a toda su ira, a toda su sed de carne, y todavía se pregunta por qué está perdiendo todo. Todavía se pregunta por qué le va como le va. Hermanos, es duro, es difícil, pero el quebrantamiento llega porque necesitamos cambiar de rumbo. Necesitamos cambiar nuestra forma de vida y arrepentirse de lo que estemos haciendo mal delante de Dios. De repente, hermanos, el quebrantamiento es algo que no avisa. Es algo en lo cual nunca podrás estar preparado para recibir el quebrantamiento. No te imaginas de la forma, no te imaginas la manera que Dios va a obrar para ser quebrantados. Qué interesante, hermanos, es nosotros meditar en esto. Dice la Biblia en Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir los despojos con los soberbios. Antes que fuera quebrantado, descarriado andaba, dice la palabra de Dios. ¿Cómo, hermanos, el actuar lejos de Dios, el vivir lejos de su palabra y en desobediencia, parece que no, hermanos, pero va a traer consecuencias? Meditemos juntos, hermanos, la forma que caminamos, la forma que vivimos nuestra vida. Dios conoce lo que hacemos, Dios conoce lo que pensamos, lo que decimos. Él sabe lo que pasa con nosotros y Él sabe lo que hacemos. Muchas veces será necesario el quebrantamiento, y es ahí cuando se dará a conocer si somos o no somos verdaderamente hijos de Dios. Cuando amamos al Señor. Amados hermanos, ¿por qué llega el quebrantamiento? ¿A causa de la desobediencia? ¿A causa de apartarse de Dios? ¿A causa del pecado? Si tú piensas que nada va a suceder, si piensas que Dios se va a quedar con los brazos cruzados, estás muy equivocado, estamos equivocados. De repente será quebrantado
y no habrá para él medicina. Deberíamos nosotros buscar al Señor, pensar las cosas, meditar en vuestros caminos y ponernos a cuentas con Dios. Muy probablemente algunos de nosotros necesitamos este mensaje. Si hay algo que tal vez no estemos haciendo bien, tenemos que arreglarlo delante de Dios antes que venga el quebrantamiento. Cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, altivez de espíritu, es una puerta que se abre para el quebrantamiento. No necesito de Dios, no tienes por qué decirme a mí las cosas, yo sé lo que hago, no te metas en mi vida. Y entonces es así como sucede y como llega el quebrantamiento. Amados hermanos, meditamos juntos en este pequeño pensamiento, este pequeño pasaje de la Biblia, y ojalá que sea de bendición para nuestras vidas. Dios te bendiga grandemente en este día. Sigue escuchando tu devocional, sigue compartiéndolo. Estamos orando unos por otros y muchas gracias por escuchar este devocional. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.